Leamos la palabra de Dios esta mañana. Verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Recordemos solo algunas cosas para generar una especie de puente de lo que vimos el domingo pasado. El título de esta serie, es La tragedia del desamor a Dios. La tragedia del desamor a Dios. Cuando los seres humanos comienzan a dejar de amar a Dios, o sencillamente nunca lo han amado. Entonces, esto es lo que está hablando aquí Malaquías. Y vimos la primera evidencia de ese desamor a Dios. Hay evidencias, y vamos a ver 6 evidencias de personas que dejan de amar a Dios, o que lo están dejando de amar, o que sencillamente nunca lo han amado. La primera que vimos hace 8 días, fue lo que estudiamos hace 8 días, quien ha dejado de amar a Dios no puede ver el amor de Dios. Quien no ama a Dios tampoco puede ver que Dios lo ama. Ese es básicamente el resumen. Y hoy vamos a ver la segunda evidencia de ese desamor, y es que quien no ama a Dios tampoco le honra. Quien no ama a Dios tampoco le honra. Está totalmente ligado el amor con la honra. Y es bien interesante porque en términos de seres humanos funciona muy parecido. El amor y la honra. Es necesario entender qué es honra entonces. Honra es reconocer el valor. Es reconocer el valor. Incluso en el idioma original, en hebreo, que está escrito Malaquías, la palabra honra está relacionada con dar gloria. Y los cristianos utilizamos mucho esa expresión, ¿cierto? No, la gloria sea para Dios, ¿cierto? Pero a veces no entendemos qué significa darle la gloria a Dios. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con darle honra. Cuando le damos la gloria a Dios, le damos honra. Pero ¿qué estamos diciendo? Que le estamos dando el valor que Dios merece. Cantábamos ahora, Él es digno, Él tiene valor. Eso es lo que estamos diciendo cuando le damos la gloria a Dios. Reconocemos el gran valor que tiene Dios. Sin embargo, dar honra a Dios o dar gloria a Dios en el contexto bíblico no es solo una expresión verbal. No solo es decir, sí, gloria a Dios. No, es mucho más profundo que eso. Honrar a Dios, darle honor, darle gloria, se evidencia con un estilo de vida. La segunda evidencia del desamor a Dios que vamos a ver hoy tiene la misma estructura dialéctica de su manera de presentar el contenido. Recordemos que es la dialéctica. La dialéctica es una manera de presentar un diálogo de preguntas y respuestas, de argumentos contra argumentos. Así está el libro de Malaquías. Pregunta, respuesta, argumentos. Y es un diálogo entre el pueblo de Israel y Dios. Que Dios
bajo su gracia, está dispuesto a contestar. Por eso usted ve preguntas y respuestas. Ya le leímos el texto. Miremos de una manera detenida el verso 6. El verso 6 está allí también implícita la pregunta, casi en la segunda línea. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Y en estos versos que acabamos de leer, Malaquías 1:6 al 2:9, vamos a ver la siguiente estructura. La siguiente estructura es, hay una denuncia de Dios, después vamos a ver la respuesta del pueblo y después vamos a ver dos argumentos que Dios esgrime para sustentar la denuncia inicial. Entonces le resumo la estructura de esta predicación y de la siguiente. Denuncia de Dios, respuesta del pueblo y dos argumentos que sustentan la denuncia divina. Eso es lo que vamos a ver. Esta es la estructura de la predicación de hoy, de la evidencia número 2. Entonces vamos a estudiar la denuncia por parte de Dios en el verso 6. Y la denuncia, si usted lee el verso 6, está dirigida al cuerpo sacerdotal, a los sacerdotes, a los líderes religiosos de la época. El perfil de los sacerdotes debía ser otro, un poco de lo que leyó nuestro hermano Nelson en el contexto de Samuel. Los hijos de Elí deberían tener otro perfil. Los hijos de Elí eran sacerdotes y no se estaban portando bien, no estaban haciendo lo que Dios quería. Los sacerdotes debían ser el ejemplo, honrar a Dios, para que cuando ellos honraban a Dios, entonces el pueblo iba a seguir su ejemplo. Esa era su tarea principal. Pero allí está la denuncia de Dios, el reclamo de Dios es que Él no está recibiendo la honra de su pueblo, incluso de los sacerdotes. Usted puede de alguna manera reflexionar este reclamo de Dios. ¿Dónde está mi honra? Ese es el reclamo de Dios hacia su pueblo. Y Dios utiliza una comparación pedagógica para que el pueblo pueda entender. Bueno, les voy a explicar un poco mi punto. El Señor con una pedagogía muy llena de gracia. Y utiliza el ejemplo en el contexto familiar y también en el contexto laboral. Y entonces Dios en este versículo utiliza la figura del Padre y del Señor. O del Padre o del jefe, para ponerlo en términos contemporáneos. Y el libro presenta una gran dosis de ironía. Estos versículos presentan una gran dosis de ironía. Lo que está diciendo Dios es, ¿no se supone que el hijo debe honrar a su padre? ¿No se supone eso? Cualquier judío desde pequeño tendría la respuesta automática y diría, bueno, el mandamiento número 5, el quinto, que es Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y todos recordamos que es el mandamiento que tiene promesa. ¿Por qué? Porque tus días se extenderán sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Y no hay unas líneas legales por debajo. No es si a ti te parece que tienes un buen padre. No es si a ti te parece que tienes una buena madre. No, honra a tu padre y a tu madre, punto. ¿No se supone que el hijo debe honrar al padre, dice Dios? Los hijos deben honrar a sus padres. Es un mandamiento del Señor. A veces no entendemos qué es darle la honra a Dios porque las figuras de autoridad han sido atacadas en nuestros días. Nuestros padres, el gobierno, ellos merecen honra. Es un principio bíblico. Pero en la sociedad contemporánea la imagen de los padres es muy afectada. Muy afectada. Yo creo que sin lugar a dudas es una estrategia del diablo mismo para separar padres e hijos. Atacar el honor y el respeto que los padres merecen. El valor que los hijos le deben profesar a sus padres. No hay que ir muy lejos para escuchar las opiniones de los muchachos de hoy, que quizás usted y yo también expresamos cuando éramos muchachos. Pero sin temor a exagerar, hoy se han empeorado.
Se ha construido una estrategia mediática desde los sistemas de entretenimiento, de los shows, de las películas, y es que los padres son enemigos de los hijos, o que los padres son anticuados, o que los padres no comprenden, porque es que son como cerrados de mente, incluso son como medio tontos, o que los padres son muy estrictos y no entienden a la nueva generación. Claro, los padres nos equivocamos, pero honrar a los padres trae bendición. En este contexto, Dios dice a su pueblo, bueno, si ustedes honran a sus padres, si ustedes entienden este principio, ¿por qué no me honran a mí? ¿Por qué no me honran a mí si yo soy su padre? Dios espera que sus hijos lo honren y lo valoren. Dios espera eso. La figura de Dios como padre no era ajena a Israel. Esa relación entre padre e hijo es una figura que incluso permanece en el famoso modelo de oración que Jesús enseña en los evangelios. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios se identifica como padre. Isaías 64:8, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, tú eres el alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Dios como Padre, Dios se presenta como Padre en la Biblia para sus hijos, no solo para Israel, sino para todos aquellos que somos hijos, los que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ellos son los hijos de Dios. Y como Padre, Dios espera que le honremos. Repito, el concepto de honra en la Biblia tiene que ver con reconocer el valor, lo que a su vez genera respeto y reverencia. Esa era la honra que Dios esperaba de sus hijos, pero era precisamente lo que no sucedía. Los sacerdotes y todo el pueblo no estaban honrando a Dios, y esa era la denuncia divina. Y lo mismo sucede con la siguiente ilustración, la figura de Señor del versículo 6. La figura de Señor. La Biblia también presenta a Israel como siervo y a Dios como Señor. O sea, como jefe, como que el que manda. Mira lo que dice Isaías 44. Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escuchado. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío. La relación entre Señor y siervo, la relación entre padre e hijo que merece honra. No solo Israel, todos los creyentes somos siervos del Señor. Y la respuesta esperada del siervo también es honrar a su Señor. En otras palabras, Dios está diciendo esto. Si ustedes dicen que yo soy su padre, ¿por qué no me honran? Y si ustedes dicen que yo soy su Señor, ¿por qué no me obedecen? Esa denuncia hace eco en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo recordará, Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Esa es la denuncia también de nuestro Señor Jesucristo. Esta denuncia está enfocada en los sacerdotes del pueblo de Dios. Dios le está diciendo que no le honran, pero no solo que no le honran, sino que lo menosprecian. Lo menosprecian. Y usted lo ve en el versículo 6. Sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Esta palabra menospreciar en el original se refiere a un desprecio consciente que reduce el valor. Otra vez como el antónimo de honor, el menosprecio. La honra, la gloria da valor, el menosprecio quita el valor. Y lo que Dios está diciendo, ustedes me están quitando mi valor, me están menospreciando. Dice el verso 6, los sacerdotes menosprecian su nombre. En otras palabras, deshonran su nombre, no le dan gran valor al nombre que tiene Dios. Ese era el panorama. El pueblo de Israel se autocomprendía como hijos de Dios. Estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de un culto, de una relación entre Dios y los hombres,
pero no honraban a Dios como Padre ni como Señor. Incluso menospreciaban el nombre de Dios. Esta era la denuncia de Dios, que no solo está escrita para los sacerdotes de aquella época, está escrita para los creyentes. ¿Por qué podemos sacar esa conclusión? Porque la Biblia dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos una nación de sacerdotes, refiriéndose a la iglesia. Somos real sacerdocio, dice Pedro. Dios espera que sus hijos, los creyentes, le honren, le den valor, el valor que Él merece, respetando lo que Él es, Dios, Señor y Padre. Y la pregunta también se nos presenta a nosotros. ¿Estamos honrando a Dios con nuestra vida? ¿Le respetamos como Padre y como Señor? ¿Le honramos con nuestra manera de vivir? ¿Lo valoramos como Padre y como Señor? Esta es la denuncia que hace Malaquías 400 años antes de Cristo, pero es la misma denuncia hoy en día. Vivimos en una sociedad que no valora y respeta a Dios. Dios no tiene valor. Ni siquiera está en nuestras conversaciones. Los valores de Dios están siendo atacados todo el tiempo. Se burlan del nombre de Dios, se burlan de Jesús todo el tiempo. Cada vez vemos burlas más masivas en los canales de comunicación. Hace poco en los Juegos Olímpicos, burlándose de la cena del Señor, de la última Santa Cena del Señor. En los Juegos Olímpicos, donde todo el mundo lo ve. No hay honra para Dios. La gran pregunta es si la iglesia honra el nombre del Señor. Pero la dialéctica del libro nos exige una respuesta del pueblo, de la otra parte. Dios dice, ¿dónde está mi honra? Y la respuesta de los sacerdotes al final del versículo 6 realmente es impactante. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dios le dice a los sacerdotes, ustedes no me están honrando, ustedes me están menospreciando. Y ellos dicen, ¿pero en qué? ¿Pero en qué? Esto es increíble, porque estamos hablando de líderes espirituales de la nación que no reflexionan ante la denuncia de Dios mismo. Los sacerdotes de Israel reaccionan con un cinismo desconcertante. Ellos no lo ven. Dios mismo les está haciendo ver su pecado. Oiga, ustedes no me están honrando. Y ellos dicen, yo realmente no lo veo. ¿Sabe por qué no lo ven? Porque han perdido su amor por Dios. Ellos no pueden amar lo que no valoran. Y yo le pido que usted anote esta frase. Ellos no pueden amar lo que no valoran. Está totalmente relacionado el amor con la honra. Ellos responden ante la exhortación de Dios con dureza de corazón. Dios mismo les dice, están fallando, no me están honrando, sencillamente ustedes no lo están haciendo bien. Y ellos contestan, ¿sabes qué, Dios? No entiendo tu punto, no te entiendo. Mis amados hermanos, aquí no estamos hablando de novatos, no estamos hablando de incautos, ignorantes de la fe, no estamos hablando de personas nuevas en el Evangelio, estamos hablando de profesionales de la ley, del judaísmo. Y tenemos la tendencia de ver esto con distancia, no, allá los sacerdotes del judaísmo, allá lo que pasó hace 400 años antes de Cristo. No, podemos estar respondiendo como los sacerdotes de aquella época. Y uno puede decir, Dios, creo que te estás equivocando conmigo. Dios te dice, hijo, estás fallando en esta área. Y yo puedo contestar, creo que estás equivocado. Nuestra dureza de corazón nos lleva a concluir que somos buenos. Esa es la tendencia pecaminosa que viene desde que somos niños. Decimos a un niño, está siendo egoísta, y él, ¿cuál es su respuesta? Yo no soy egoísta. Oye, estás siendo morboso o impuro con tus ojos, me estás juzgando mal. Y así con todas las manifestaciones del pecado. Iglesia, no podemos valorar a Dios
No podemos valorar lo que Cristo hizo en la cruz por nuestro pecado a propósito de esta Semana Mayor, de la Semana Santa. No podemos valorar lo que Cristo hizo en la cruz hasta que no veamos la gravedad de nuestro pecado. No podemos valorar su perdón, no podemos valorar su bondad, no podemos ver su sacrificio, dejó su cielo, su trono para encarnarse, humillarse en un ser humano, morir por nuestros pecados, pensar en la salvación del ser humano. No podemos valorar eso porque no hemos hecho el ejercicio de ver nuestro propio pecado. No lo podemos valorar. Su gracia, su misericordia son como secundarias, no nos afectan, nos resbalan. Vivimos la vida como si estas cosas fueran ajenas, como si fuera un tema para otras personas. Un creyente que valora a Dios, ¿sabe cómo se caracteriza? Un creyente que valora la cruz, ¿sabe cómo se caracteriza? Con humillación, con reconocimiento, con aceptación, con arrepentimiento. Señor, sí he pecado. Sí he pecado. No colocando en duda las palabras de Dios, no rebatiendo, no contradiciendo el diagnóstico que Dios hace de nuestra propia vida pecaminosa. Tanto ustedes como yo necesitamos un Salvador que limpie nuestros pecados. Hasta que no entendamos eso, no vamos a necesitar un Salvador. ¿Salvador de qué? Yo no necesito un Salvador. Estoy bien, tengo trabajo, tengo buenos ingresos, no le hago mal a nadie, no soy ladrón, no soy asesino, y paré de contar. Hasta que no podamos valorar lo que Cristo hizo en la cruz, no vamos a poder valorar y darle honra a Dios. La respuesta debería ser: Señor, tienes toda la razón. Debía ser la respuesta de los sacerdotes: Señor, tienes toda la razón. Señor, gracias por tu exhortación. Tienes toda la razón. Señor, heme aquí. Perdóname, perdona mis pecados. Me humillo delante de ti. Por favor, extiende tu misericordia y tu bondad para mi vida. Gracias por tu amor. Como dijo aquel pecador en tiempos de Jesús: Señor, sé propicio a mí como pecador, a este corazón pecador. Pero los sacerdotes contestan de manera diferente, con gran frialdad. Su pregunta no esconde la dureza de su corazón, todo lo contrario, revela la dureza de su corazón. Y Dios, con un amor paciente, se dispone a argumentar. Él no está obligado, amados hermanos, Él no merece ser cuestionado, pero ese amor inalterable por parte de Dios hacia sus hijos lo lleva a la dialéctica, lo lleva a este diálogo, a este contrapunteo de preguntas y respuestas. Y su respuesta se divide en dos argumentos, en dos pruebas, que lo vamos a ver hoy y el siguiente domingo. La respuesta de Dios se divide en dos argumentos. Él presenta la denuncia, la respuesta de los sacerdotes que no la acepta, y ahora vamos a ver los argumentos de Dios. Recordemos cuál es la denuncia: ustedes no me honran. Ellos contestan que no tienen idea de lo que está pasando, no saben en qué lo han deshonrado. Y bueno, Dios le dice: te voy a dar dos argumentos. El primero: hay ofrendas que deshonran a Dios. Es el primer argumento que está desde el verso 7 al 14. Del 7 al 14, que lo vamos a mirar en dos partes. Hay ofrendas que deshonran a Dios. El problema aquí es que los sacerdotes han menospreciado los mandamientos acerca de las ofrendas a Dios que el pueblo presentaba en el templo. Dios había estipulado mandamientos específicos acerca de las ofrendas que el pueblo presentaba en el templo. Quiero que entendamos una cosa: las ofrendas tienen un doble propósito. Hablan del corazón del oferente, o sea, de la persona que da la ofrenda, pero también hablan de un entendimiento del Dios a quien se le hace la ofrenda. Cuando un judío presentaba una ofrenda, estaba enviando un mensaje externo que provenía de su corazón, pero también enviaba otro mensaje.
El judío entendía que la ofrenda era para su Dios, quien merecía honor, respeto, obediencia y reverencia a la hora de presentar esa ofrenda. Había una correspondencia entre una ofrenda perfecta y un Dios perfecto. Por eso debía ser la mejor ofrenda. La ofrenda debe agradar a Dios, no al oferente, no al que hace la ofrenda. Los judíos presentaban ofrenda de acuerdo a los parámetros de Dios. Dios, en los primeros libros de la Biblia, dice cómo deben ser las ofrendas. Él coloca el parámetro, lo dicta, debe decir cómo son. No son las reglas humanas, son las reglas de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero aclarar que no estamos hablando necesariamente de dinero cuando estamos hablando de ofrendas. No le estoy pidiendo su dinero acá. Dios no necesita nuestro dinero. Estamos hablando de un concepto mucho más general de ofrenda, de lo que se le da a Dios, incluyendo también las ofrendas económicas, pero no necesariamente específicamente en eso. Para ellos, para los judíos de aquella época, no estaba permitido decir, ¿sabe qué? Yo doy mi ofrenda a mi manera. Yo doy mi ofrenda a mi manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había dicho que era a su manera. Quiero que nos tomemos un tiempo para entender esto en Levítico capítulo 22, del 17 al 22. Aquí Dios dice cómo deben ser las ofrendas de los animales sacrificados. Y lo que dice Levítico 12, 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Y miren las características de esta ofrenda. Versículo 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio, una ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Verso 22, otras características. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida, o sea, holocausto, sobre el altar de Jehová. ¿Quién está hablando acá? Dios. Dios coloca los parámetros de las ofrendas de los animales que debían presentar. Quizás otro día podemos reflexionar, bueno, Dios, ¿por qué utilizó animales para la ofrenda? No es el tema de hoy. Las ofrendas enviaban un mensaje del corazón del oferente. Enviaban un mensaje. Pero las ofrendas también hablaban del Dios que las recibía. Por ejemplo, había dioses en la antigüedad que exigían ofrendas como las siguientes: que los niños pasaran por fuego, o que hubiese ofrendas sexuales en las sacerdotisas dentro de los templos. Este tipo de ofrendas dejaban un mensaje claro. Había un Dios pagano, malvado, detrás de las ofrendas. Un Dios malvado que exigía este tipo de ofrendas. Por eso era importante la característica de la ofrenda. Además, hermanos, representaba una obediencia a los parámetros de Dios. Si Dios decía que debía ser así, como yo honro a Dios, como yo respeto a Dios, como yo quiero valorar lo que Dios es en mi vida, entonces yo me sujeto a la ofrenda de Dios. Si decía que la ofrenda de un cordero debía ser perfecto, sin defecto, que no tuviese ningún roto, perdón, y que no tuviese un hueso roto o que estuviese mutilado, entonces yo lo haría así. Entonces el Hijo de Dios, el creyente, obedecería a lo estipulado por Dios, porque era Dios mismo quien lo decía.
Esto es honrar a Dios, valorar sus palabras, valorar su deseo, valorar quién es Él. Estos versos relatan que la ofrenda, si usted lo acabamos de leer, era presentada con desdén, era presentada de manera superficial, sin ningún tipo de exigencia. Lo peor es que estas ofrendas eran inmundas delante de Dios, no eran aceptas, imperfectas. Pero ¿sabe qué era lo peor? Que los sacerdotes las aceptaban. Había una complicidad entre el pueblo que las presentaba y el sacerdote que las recibía, porque el sacerdote era el representante de Dios. Lo que comunicaba esto es que los mandamientos de Dios no eran importantes, que la ofrenda se presentaba como un ritual más, que lo que Dios había estipulado en su palabra podía manejarse con indolencia, con superficialidad, con, bueno, ya le estamos llevando un animal a Dios, no importa que sea cojo, no importa que sea ciego, no importa que sea lo peor de la manada, yo se lo llevo a Dios y check, ya cumplí. Este tipo de ofrenda provenía de un corazón que no buscaba agradar a Dios, solo buscaba un cumplimiento social del ritual. Que los vecinos me vean, que los sacerdotes me vean. Importante es llevarle ahí una ofrenda a Dios. Lo que dice el versículo es que de esta manera menospreciaban la mesa del Señor, que es una metáfora del altar del templo. Llevaban esas ofrendas al altar del templo, no importa si eran lo peor que tenían en la casa, el sacerdote las aceptaba y todos bien. Incluso el verso 8, si usted lo lee, mire que es lo contrario que está diciendo Levítico. Y cuando ofrecéis, verso 8 de Malaquías capítulo 1, verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿esto no es malo? Dios le está preguntando, hey, ¿ustedes no leyeron Levítico? ¿Ustedes no son los expertos en el sacerdocio? ¿No recuerdan que no deben llevar animales ciegos al sacrificio? Porque el sacrificio y la ofrenda es para mí, dice el Señor. Y ellos lo olvidaron por completo, no les importó. Se rebelaron abiertamente en contra del mandamiento de Levítico 22. Con ironía, Dios utiliza mucho el sarcasmo. Es bien interesante cuando usted estudia la literatura bíblica. Con sarcasmo dice, ¿ustedes estarían dispuestos a llevar estos animales a sus príncipes? ¿Estos animales defectuosos los llevarían delante de sus príncipes, de sus gobernadores? Esto pasa porque estamos dispuestos a darle cosas de segunda mano a Dios. Es lo mismo hoy en día. Nos esforzamos para cumplir con excelencia en nuestro trabajo. Nos esforzamos para cumplir las leyes del gobierno. Pero a Dios les damos las obras. Nuestras ofrendas a Dios en nuestros días no son animales sacrificados. No venimos con el cordero aquí para que el pastor lo sacrifique delante de todos. No, eso ha cambiado. Pero si entendemos el espíritu de la ofrenda, entendemos que es nuestra vida delante del Señor. Es nuestra vida en obediencia, nuestro tiempo, nuestros recursos. Yo quiero animarle hoy a reflexionar en la clase de honra que le está dando a Dios. ¿Cómo estás tratando a Dios en tu vida? ¿Dios es un tema importante en tu vida? ¿Estás pensando cómo honrarle? ¿Cómo darle la gloria? ¿Cómo valoras quién es Él? ¿Cómo valoras su palabra? ¿Cómo valoras lo que Él espera de ti? Hoy yo lo animo a reflexionar porque quizás le damos ofrendas a Dios de segunda mano, lo que nos sobra. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1.
Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta palabra sacrificio tiene que ver con ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que nuestra vida es una ofrenda delante de Dios. Nuestra vida como sacrificio vivo, como una ofrenda viva que sea agradable al Señor. Es por eso que el verso 9 de Malaquías, si usted lo lee allí, exhorta al arrepentimiento. Orad para buscar el perdón de Dios. Orad. Y no dice, pero no oren sin arrepentimiento. Dice, oren por arrepentimiento. Pero mira lo que dice el verso 9. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Si vamos a orar, quiere decir que nos vamos a arrepentir de este tipo de ofrendas que estamos dando. ¿Cómo no sentirnos identificados con estos versos? Es posible caer en una especie de desamor con Dios, que incluso ora, que incluso tiene rituales religiosos, que incluso presenta ofrendas a Dios, pero que no se arrepiente, pero que no ama. Podemos cumplir ritos, pero que no agradan a Dios. Iglesia, usted y yo somos una ofrenda a Dios. Por eso Dios dice en el verso 10, mire la conclusión de Dios, mire allí su Biblia, verso 10 en la parte B. Yo no tengo complacencia en vosotros, no me complacen sus vidas, está diciendo Dios. No me complacen sus vidas. Terrible diagnóstico. Y mire lo que dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la conclusión? Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. O sea que la ofrenda que ustedes me están trayendo, Dios no la acepta, no le sirve. ¿Por qué? Porque es hipocresía, porque no tiene que ver con un corazón que realmente ama y quiere honrar a Dios. Porque le estamos dando migajas a Dios, sobras a Dios. Usted y yo somos una ofrenda a Dios. Por eso Dios dice, no aceptaré su ofrenda, aunque me la traigan. Hermanos, yo aquí, en este púlpito, estoy siendo consciente que Dios me ve. Ve mi vida, ve cómo llego al púlpito, ve cómo preparo la predicación durante las semanas anteriores. Yo soy ofrenda para mi Dios. Los dones que Él me ha dado son ofrendas para Él. Mi vida, el tiempo, mi semana es una ofrenda para Dios. Mi matrimonio, mis finanzas son una ofrenda para Dios. Y de la manera que yo las dé, eso evidencia cuánto lo valoro, cuánto le honro y finalmente cuánto le amo. Y tanto ustedes como yo necesitamos mejorar en cómo honramos a Dios. Les voy a dar algunos ejemplos. El primero, con nuestro tiempo. Tenemos tiempo para todo. Y lo que sobra, para Dios. Tenemos tiempo para todo, menos para orar, menos para leer la Biblia. Tenemos tiempo para llegar temprano a la cita médica, pero no temprano a las citas de Dios. Corremos para el trabajo y para nuestro jefe, pero a Dios quizás no hay tanto tiempo para servirle con excelencia. Yo quiero que se imagine una cosa. Si Dios estuviese en esa puerta, ¿qué le diríamos? Lo más irónico es que Él está en esa puerta. Él está en esa puerta. Honremos a Dios con nuestro tiempo. No es justo que a Dios le demos migajas. No es justo que digamos, ¿sabe qué? No tuve tiempo para orar. No tuve tiempo. Pero tuviste tiempo para hacer 1000 cosas.
Honremos a Dios con nuestra manera de hablar, en la manera que tratamos a nuestros hermanos, a nuestra familia. ¿Cómo honramos a Dios en nuestra manera de hablar? Y así en otras áreas de la vida. Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. Él debe ser la prioridad más alta. Le servimos con excelencia. Haga un propósito para Dios hoy. Hoy. Decida algo. No más migajas para Dios. No más sobras para Dios. Solo lo mejor para Él. Quizás este mensaje no es popular. Pero mi propósito en esta iglesia no es predicarle solo algunas partes de la Biblia. Dios quiere hombres y mujeres que le honren con compromiso y con excelencia. Y así seamos pocos, y así estemos creciendo, yo espero que esta iglesia honre a Dios, no importa el tamaño. Y que nosotros podamos ser inspiración para los que llegan. Y que puedan decir los que llegan, realmente esta iglesia se toma en serio a Dios, realmente esta iglesia se toma en serio el servicio a Dios, realmente sirven como si Dios estuviera ahí viéndolos, realmente, porque valoramos a Dios, porque Él es digno. ¿Qué excusa le vamos a dar a Dios? ¿Qué excusas? Haga un propósito para Él hoy, no más migajas, solo lo mejor para Él. Cuando le honramos, estamos demostrando que le amamos. Cuando somos reverentes, demostramos que le honramos. Y cuando somos obedientes, le damos la gloria a Él. Hermano y hermana, viva su vida a la luz de la famosa frase del profeta Elías. ¿Sabe cuál era la frase famosa de Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová. ¿Qué quiere decir vive Jehová? Jehová está vivo. ¿Y qué dice Elías? En cuya presencia estoy. Cuando entendemos que Dios está en nuestra vida cotidiana, observando lo que hacemos, será el primer paso para honrarle, para valorar su presencia, para valorar sus mandamientos, para valorar quién es Él, para valorar y honrar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué le estás dando a Dios hoy? ¿Honra o migajas? ¿Saben qué? Él es digno. Él es digno de entregar nuestra vida a Él. Él lo merece todo. Él es hermoso, Él es poderoso, Él es lleno de amor y de bondad. Hoy yo quiero animarle a una cosa. Los seres humanos nos hemos convertido en expertos de la excusa. De la excusa. Es que me toca duro, es que está difícil, es que ahora no, Javier, de pronto más adelante, en unos años, yo no me quiero comprometer tanto, el bautismo sí, de pronto después, el comprometerme con la iglesia, no, después, el devocional, el orar todos los días, el leer la Biblia, quizás después. No, el Señor merece toda nuestra vida. Yo lo animo hoy a servir al Señor con excelencia, con amor. Quiero solo dar un pequeño mensaje para aquellos que no conocen a Jesús hoy. Quizás usted está sentado en esta iglesia y usted no es salvo. Quizás pensar la idea de honrar a Dios le parece muy extraña y muy lejana, porque quizás ni siquiera Dios está en el radar. Quizás el tema de Dios y de honrar a Dios no está en su prioridad. Quizás la prioridad en este momento es
no sé, el progreso, comprar una casa, terminar sus estudios, qué sé yo. Pero honrar a Dios no está en el checklist. Hoy yo quiero que usted se pregunte si usted es salvo hoy. Si usted realmente está consciente de que hay una vida después de la muerte. Porque otra vez, Dios necesita realmente una respuesta de lealtad y de honra delante de él. Dios está denunciando a los sacerdotes. Y claro, ellos tienen más responsabilidad. Pero también recuerden que el pueblo estaba trayendo las ofrendas de mala calidad. O sea, no solo era problema de los sacerdotes, también era problema del pueblo. ¿Usted está presentando su vida como ofrenda a Dios? ¿O solo le da un pequeño porcentaje? Los domingos de 10 a 12 y estamos bien, Dios. No. Dios es un Dios de relación continua. Y mal haría yo tratando de suavizar este tipo de mensajes. Mal haría yo diciéndole, ¿sabe qué? Así como está, está bien. Si usted no conoce hoy a Jesús, si usted realmente no ha decidido buscarlo, hoy quiero decirle que Dios lo está buscando a usted, porque Él siempre busca, Él siempre toma el primer paso, porque lo podemos amar porque Él nos amó primero. Pero si usted no conoce hoy a Jesús, yo lo animo a que usted tome la decisión hoy. Hoy es el día de salvación. No hay mañana. Por favor, no se introduzcan la excusa de que lo hará después o que esto no es para mí. Como decía Pablo, yo le ruego hoy que se ponga a cuentas con Dios. Hoy. Usted puede llevar asistiendo a la iglesia meses o años y de pronto no es salvo porque no ha tomado la decisión de rendir su vida como ofrenda a Jesús. Al Jesús que cada Semana Santa le recordamos allí colgado en una cruz. Hoy es el día para que usted diga, Jesús, perdona mis pecados, ven a mi vida, creo en ti, por favor, ayúdame a seguirte hasta el último día de mis vidas, hasta el último día de mi vida. Hoy es el día de salvación. Para cualquier predicador es claro que el 100% de las personas que asisten a una reunión no es salva. Estoy seguro que aquí hay un porcentaje que no es salvo. Y esa es mi oración y oramos antes del servicio con otros hermanos. Señor, toca a las personas para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. Pero eso solo es posible si usted coloca su fe en Jesús y nada más que en Jesús y se arrepiente de sus pecados. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo Jesús es el camino para llegar a la salvación. Es una verdad exclusiva, así no nos guste. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Hoy yo lo animo a darle honra al Señor. ¿Cómo? Quizás el primer paso sea arrepintiéndose de sus pecados y yendo a Cristo. ¿Sabe qué? Eso le da la honra a Dios. Que usted vaya a Jesús, reconozca sus pecados y crea en Él, es el primer paso para honrar al Dios de la Biblia.